Hola, hoy hablaremos sobre el juramento masónico. ¿Qué es? ¿Qué significa? Este es el título que le he dado al vídeo. Para hablar del juramento masónico, sería bueno hablar primero acerca de lo que es y que representa a lo largo de la historia el juramento. El juramento abarca, podríamos decir así, primera instancia, que abarca 5 milenios de historia a lo largo de los tiempos. En Egipto ya los faraones lo usaban para sellar acuerdos y otras circunstancias, leyes, edictos y actos de poder en el sentido simbólico que se hacía en aquellos tiempos. Es decir, que era un acuerdo primordial para sellar algo, que tenía una esencia de garantizar algo. En la Atenas de Platón también se utilizó. Es decir, se usaba para actos en que estaban los magistrados, los jueces, que podían estos actos quedar bien acordados, bien enlazados mediante la esencia del juramento. En la Roma imperial también se usó en los tribunales, se usaba en el ejército y en los negocios, y también en la política, en realidad para sellar compromisos políticos. Pasan los tiempos y el mismo San Agustín se pregunta una cosa: ¿qué es el valor del juramento hecho por un bárbaro o por un pagano? ¿Qué valor tiene? Claro está, aquí ya se utiliza, se necesita, requiere el sublime escritor una diferenciación, y encuentra una diferenciación porque él lo mira siempre desde la vertiente mística. Pero bueno, queda aquí más o menos para que entendamos un poco la sustancia del juramento. También se puede decir que si hacemos una mirada transversal al occidente cristiano, podríamos decir, hasta ahora, hasta en la actualidad, de que la historia, podríamos decir, insisto, que está sembrada de perjurios. Es decir, que estos juramentos tal como se hicieron, o algunos juramentos en la historia tal como se hicieron, terminaron en perjurios. Es decir, se abordó mal el juramento y hubo una clara transgresión. Hay que recordar que pasada la Revolución Francesa, en los principios de que se podría llamar la iniciación del tercer estado, hay un juramento que es muy sustancial y es recordado por los historiadores. Es el juramento del jeu de paume. El juramento del jeu de paume no es otra cosa que un juramento que se hicieron los miembros potentes en aquellos momentos emergentes del tercer estado para garantizar una primera constitución del pueblo de Francia. Y es recordado como el juramento del jeu de paume. ¿Por qué? Pues porque se hizo en una especie de palacio que existe, como bien sabéis, y que es el jeu de paume. Por lo tanto, el juramento se podría buscar también en ejemplos como este que os pongo, que garantizan o que le dan un realce a la historia en el capítulo de estas disposiciones que resultan de un juramento. Se puede decir que existe un descrédito actual en el juramento. Y este descrédito es porque existen muchas personas que no profesan la religión, no profesan ninguna religión, y tendríamos que decir que en realidad el sacramentum, es decir, el juramento, es poner a Dios por testigo, ¿no? Entonces, a veces el juramento, aunque se haga, no es poner a Dios por testigo, sino que sentar unas bases fuertes, unos ligazones estrechos de querer participar en este juramento y respetarlo sin creer en Dios como de manera cristiana. En fin,
es la esencia que podríamos decir. Después podríamos decir también que a veces, si lo miramos a lo largo de la historia, el juramento es un fenómeno de supervivencia. En algunos casos históricos, este juramento era hecho porque si no se hacía, podía perder la vida quien no lo hiciera. Pero estamos hablando siempre no de casos como pueden ser de una persona del pueblo normal, sino a veces en situaciones históricas constitutivas de una esencia de estar enclavadas en un tiempo histórico. Por lo tanto, podríamos decir que aunque en la actualidad el juramento tiene una especie de desuso, este desuso ahí no puede evitar que cuando se hace tenga un sentimiento sagrado, que permanece este sentimiento sagrado. Y ahora podríamos decir que si vamos hacia lo que es el juramento masónico, este juramento tiene una serie de caracteres intrínsecos, es decir, primero de la palabra y gesto. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de diferentes maneras a lo largo de los tiempos, es decir, arrodillado, levantando la mano, estando de pie, ante una Biblia, ante un libro constitutivo de constituciones, de reglamentos o incluso un libro en blanco que puede significar una serie de conceptos globales y también dando la mano o dándose la mano a la persona con la cual se establece este juramento. Pues hay un sentido de vida o muerte del juramento masónico. Es una verdad, una promesa hacia el futuro, una promesa de amor y que establece una garantía divina, pero que evidentemente existe una pena que sabemos todos los iniciados, que esta pena, si es transgredido este juramento, es de difícil solución, estriba en otros conceptos poniéndolos estructuralmente en nuestros tiempos, y que en realidad se puede considerar como un vínculo social consigo mismo, es decir, de la persona que establece o que hace o que realiza un juramento en una ceremonia masónica. Son unos vínculos que establece que son indisolubles, porque el que es masón, el que ha sido iniciado, por mucho que después él no quiera continuar de manera voluntaria o totalmente involuntaria, él permanece como masón, sino que al mismo tiempo es una especie de garante para un sistema de vida de iniciados totalmente aparte de lo que es el mundo profano. Después hay que tener en cuenta de que nadie puede entrar en la orden en masonería sin tener el vínculo masónico del juramento, porque es la calidad de proteger el compromiso y el respeto hacia el acto en sí. Por lo tanto, tiene una relevancia simbólica e iniciática y no se puede en ningún momento soslayar este juramento. Y se puede decir que hay diversas fórmulas de hacerlo. Por ejemplo, los francmasones se comprometen de forma solemne y mediante un juramento a no revelar jamás ninguno de los misterios de la francmasonería. Esto en realidad está en el Reglamento General de la Gran Logia Nacional Francesa, en su página 25. Hay otra. Juráis, además, obedecer fielmente a los jefes de nuestra orden en lo que os ordenen conforme a las leyes. Y entonces la respuesta es: lo confirmo y lo juro. Este tema es en una serie de obligaciones, una serie de juramentos en el rito escocés antiguo y aceptado, sin precisar en ningún momento qué clase de grado es. Es para que veamos esta esencia. El ritual masónico obliga
en realidad a tres cosas: a la disciplina del secreto, a amar a los hermanos y al mismo tiempo a someterse a la ley masónica y a la ley de cada país en que este masón está o actúa. Y emana, entre otras esencias, el silencio, el secreto, el socorro, el servicio, la fidelidad y al mismo tiempo la obediencia a la que se pertenece. Es una cosa que este juramento permanecerá siempre en el recuerdo, será imborrable. La potencia del gesto de la mano derecha desguantada tiene una esencia particular que solamente conocemos los iniciados. Es un acto de fe masónico, ¿no? Es un acto de fe. Hay como sabéis, una complejidad de abordar el alcance de este juramento, ya que existe una progresión masónica, ¿no? Por ejemplo, en el rito escocés no es el mismo el juramento que se hace en el grado primero de aprendiz que en el grado 33, por decir algo así. Por lo tanto, hay una complejidad que es solamente conocida por los iniciados. Evidentemente, la dimensión del castigo es improbable porque ya sabemos todos lo que en una serie de rituales, en nuestras diferentes rituales, lo que se dice al respecto. Y también se puede decir que queda condicionado, por decir de alguna manera, que el infractor, el delator, en realidad pues tiene una esencia, una muerte espiritual, ¿eh? El transgresor tiene una muerte espiritual. Y es un llamamiento a la fuerza interior que dignifica el compromiso de este juramento masónico. Y el valor del acto emana de la intención de los protagonistas y al mismo tiempo de los testimonios de aquel juramento. Y hay que considerar que el juramento masónico en ningún momento es yo puedo, sino que tiene que ser un yo quiero. Y me gustaría finalizar las esencias de que os hablo sobre el juramento masónico con una reflexión que está en la Cámara Oculta Occitana de 1996. Más allá de las palabras, más allá de los símbolos, más allá de los nobles actos, los más virtuosos, hay que un ser algo superior a lo que la francmasonería hace un llamamiento: el respeto al juramento. Por lo tanto, si nos entregamos, si nos enorgullecemos de ser hombres, hay que hacerlo sin vuelta atrás. Se ha instaurado un orden al que yo me he unido para siempre y que es la condición sine qua non de toda actividad constructiva. No se pueden cuestionar todos los días los vínculos que forman parte de nosotros, porque si no nos encontramos vagando solos, rotos por los caprichos, abandonados a nuestros propios demonios, será la condición en la que habremos roto este juramento. Ya veis que el juramento, y aún se podrían encontrar diferentes esencias, diferentes maneras, pero creo que de alguna manera le hemos dado una vuelta general para tener una idea concreta acerca del secreto del juramento masónico y de su esencia. Esta es la reflexión de hoy. Me gustaría aquí abajo que pusierais vuestros comentarios y vuestras reflexiones. Esto es lo que en el día de hoy os aporto en este vídeo. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.